investigación preliminar, un análisis sobre lo que va a ser el contenido justamente de lo que es la investigación preliminar, analizando justamente algunos puntos muy importantes. Primero, establezcamos sobre la investigación preliminar que la jurisprudencia constitucional ha tratado de establecer en realidad tres puntos, sin duda. La sentencia constitucional 1410-2007 ha establecido de que la investigación preliminar tendría en realidad lo que tres tipos de fases para que poder entender justamente cómo se incorporaría la misma dentro de la etapa preparatoria. Primero encontraríamos propiamente los actos iniciales, donde estaría propiamente la investigación preliminar, acá denominada por el Tribunal Constitucional primera fase, que nos encontraríamos ante lo que va a ser la denuncia, la querella y la actuación policial de oficio para dar inicio a lo que va a ser propiamente la investigación preliminar. Noten que el Tribunal Constitucional a esta primera parte la va a denominar la notis criminis, ya propiamente la noticia del delito, lo que va a ser un tipo de comisión del delito, se podría realizar una denuncia, una querella, una denuncia ante va a ser la autoridad policial o fiscal, podría presentarse una querella o directamente la autoridad policial podría realizar caso de oficio, que va a ser el inicio de la investigación, ¿no? El Tribunal Constitucional nos dice que hoy en el código que esta investigación preliminar concluye propiamente con el inicio de la etapa preparatoria en sí, o sea, a partir del input formal, la emisión del input formal en base al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, más que todo, obviamente, el artículo 2, ¿no? Que da propiamente inicio a la etapa preparatoria y propiamente después de lo que van a ser los 6 meses de la etapa preparatoria, se emitiría un acto conclusivo de la etapa preparatoria que le daría fin. Obviamente tendríamos la posibilidad de una solicitud de una salida alternativa, la posibilidad de que de un sobreseimiento, va a ser analizado por nosotros, o de que se realice en realidad una acusación. Vamos a tener una antes referencia sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el objeto de la clase del día de hoy, muy concordante con lo que constitucional que habíamos visto, es analizar la investigación preliminar y llegar justamente a analizar el contenido de la etapa preparatoria, analizando sin duda como actos principales y el centro tal vez de la clase del día de hoy, el contenido de la imputación. Veamos entonces en qué va a consistir todo lo que es la estructura de la investigación preliminar. Recuerden, por favor, que el artículo 300 establecería como regla para hacer la investigación preliminar de que la misma debería durar 20 días. Me parece nunca imposible, eso no va a ocurrir. Duda, lastimosamente, esa es una realidad. En otros países, vean, estos 20 días son respetados. Años, vean, dura 20 días de ejecución criminal, una etapa equivalente a la nuestra y es respetada. ¿En qué ocurriría eso? Noten por toda la mora que se tiene, tal vez la gran cantidad de casos en el penal que se han elevado, imagínense más aún el tipo penal, ya más utilizado es en materia penal, es el 12 de 2 bis, violencia familiar o doméstica, tiene casi el 38 la carga procesal y yo participaba justamente en la defensa de una tesis doctoral el año pasado, donde nos decía en realidad el postulante fiscal departamental de La Paz, yo era autor de tesis doctoral, y él nos decía, no, ya llega al 50% y una pena, no, que no conocemos las estadísticas del año pasado del Ministerio Público, y si son ciertos los datos a los cuales hace referencia fiscal departamental de La Paz, noten que es alarmante la cantidad, obviamente, de casos acumulados en un solo tipo penal, lo que va a hacer es la inflación. Recuerden que estos 20 días, en realidad, en Bolivia se han transformado como referenciales y
Estos 20 días de la investigación preliminar solo empezarían a coser a partir de una admisión de lo que va a ser la denuncia. Dado que no se ha producido la admisión de la denuncia, no podría de ninguna manera iniciarse lo que va a ser, en este caso, nuestra etapa para nuestra investigación preliminar. Sobre este punto en específico, noten que el primer escollo, o podríamos decir el primer punto relevante vemos en este tipo de estructura, sin duda es que presentada la denuncia, presentada la querella, presentada en este caso, un policía de oficio, un informe de acción directa, sin duda, de lo que va a ser la policía boliviana, noten que el año 2011 se produce una situación bastante en ese entonces, la cúpula del Ministerio Público, obviamente, lo que quería era una habilitación para poder admitir, rechazar la denuncia, la querella y la acción policial de oficio. No había estado en el diseño original del código esta posibilidad, donde en todos los casos, ante la presentación de esta denuncia, la querella y la policial de oficio, se abría en primer lugar los 20 días de la investigación preliminar y en algunos casos, cuando no había ningún tipo de actividad, pasados estos 20 días, directamente se rechazaba la denuncia, la querella, la actuación policial de oficio. En algunos casos, cuando pareciera ser que sí había algún tipo de actividad, se podía ampliar la misma en ese entonces. 30 días la regla para ampliar la investigación preliminar, pero noten que la primera situación bastante curiosa que empieza a desconfigurar el Código de Penal respecto a la idea era establecer esta posibilidad de desestimación que tiene el Ministerio Público a través de su fiscal analista. Noten que la comisión que había redactado el Código de Procedimiento Penal en el año 99 no había visto esto. Es más, cuando se establece este tipo de facultad y se la incorpora a la ley del Ministerio Público, de la cúpula en ese entonces del Ministerio Público, noten que salen los redactores del código, Orimaña y Carvajal, y dicen se está afectando lo que va a ser la tutela judicial porque no puede ser que alguien presente una denuncia y no se la vaya a investigar la misma. Se está afectando. Hay una persona que tal vez sea la víctima. Tanto que hablamos, ¿no? Que se llena la boca, imagínense, el estado de decir protejo a la víctima y noten que este es el primer escollo que tiene la pobre víctima. Ahí yo lo matizo en una anécdota, en un caso que pues escuché. Imagínense, una persona en Oruro estaba con un camión, uno de esos camiones grandes, se produce un robo agravado del camión, imagínense, el chofer del mismo es botado en el piso y se llevan dos ladrones del camión. Se entera de eso, imagínense, la dueña del camión, la señora valiente, va en una pequeña justamente con el chofer a recuperar su camión, le dice a su esposo, por favor, realiza la denuncia acá ante el Ministerio Público. No, denuncia, realiza. Presenta la denuncia, nosotros vamos a ir a recuperar el camión. Muy valiente, la señora va, vemos cómo se recupera su tractocamión, llega con el mismo, llega con una de las personas que había realizado el robo agravado. Llega justamente a instalaciones, obviamente, del Ministerio Público y muy gentilmente le informan a la Fiscalía Departamental de Oruro que su denuncia ha sido desestimada. Entonces, no ha habido delito, ella no ha sido víctima de un delito, no. Eso es lo curioso, ¿no? Imagínense, en nuestro estado nos llenamos la boca de decir de que protegemos a la víctima, y es cierto, este es el primer escollo tiene que sufrir la víctima, donde se evita la tutela judicial efectiva. No está en el Código de Procedimiento Penal porque en realidad había sido impuesto por el Ministerio Público. La curiosidad es de que muchas de las personas que trabajaban en ese entonces en el Ministerio Público era la cúpula, el grupo del fiscal general, ya no trabajan en el ni uno, algunos vocal de sala allá en San Cruz hace al que le había ocurrido esta gran luz. Pero noten cómo en realidad el Estado es bastante mentiroso
al momento de decir nos protegemos a la víctima, cuando, imagínense, en el primer acto del proceso se tiene. Entonces, noten ustedes que para lo que va a ser el modelo del código original, no se tenía este problema, donde noten ustedes que se puede desestimar un fiscal analista tanto lo que van a ser las denuncias, las querellas y los informes policiales de acción. ¿Por qué motivos? El primero es que el hecho sea atípico, de que considere, obviamente, la vista de que el hecho es atípico, que no deberían, obviamente, presentarse el mismo. Segundo, de que sería un delito de acción privada. El tercero es tal vez el más difícil, esto que no se cumplan los requisitos. Esto debe ser un momento. Para la querella, sí, tenemos requisitos en el artículo 90, pero ni para el informe policial de acción directa, porque está diciendo hay un delito flagrante, ni tampoco para lo que va a ser una denuncia que no tienes requisito, ahí está parte. Pero ahí está la trampa. Noten que a continuación de esos requisitos legales nos dicen el cuarto tipo de causa. Vas a rechazar la denuncia y la actuación policial de oficio, no existe una relación fáctica clara estableciendo un requisito para la denuncia o no existen elementos necesarios para va a decir posible. Segundo, noten que el Código de Procedimiento Penal para la denuncia, sea policial o ante el Ministerio Público, nos dice no es requisito, pero ahora sí se requiere una relación. Noten que en la relación fáctica clara les sugiero algo para que tengan mucho cuidado respecto a lo que es esta estructura. Noten que podemos establecer, y he visto, imagínense, hasta de forma errónea, una querella muy mal hecha, por ejemplo, de que se establecen antecedentes. Bueno, sí, ¿por qué no? El 290 se pongan los antecedentes. Pero noten que el objeto de la clase del día de hoy, por ejemplo, cuando lleguemos a la imputación, es justamente este artículo 302.4 donde en el 302 numeral 4 se establece, usted tiene que establecer, obviamente, tiempo, modo, lugar, forma de comisión. En otras palabras, relate lo que ustedes han debido ver en la anterior materia sobre teoría del delito de este diplomado. Lo que tenemos que decir es el día 6 de agosto del año 2023, a horas 15:30, en calle Loaiza Mercado, esta vez en un Mustajo, andando por la calle, y recibe 6 balazos del señor Pérez. Eso es justamente lo que tiene que establecerse dentro de la relación fáctica. Noten que se puede establecer los antecedentes. Bueno, excelente. Tiene que establecerse tal vez el contexto de lo que va a ser el delito, sí. Pero si no establecemos esto, es como si no tuviéramos, obviamente, claramente una relación fáctica. Porque recuerden que esta pequeña oración que habíamos visto, que es en realidad es lo que se va a copiar en ese formulario, obviamente, que se va a tomar como un inicio de lo que va a ser el proceso, que incluso es llenado por el fiscal analista, donde se establece justamente cuál es el hecho que se va a juzgar. Recuerden que, y esto lo vamos a ver el día de hoy, que nosotros en materia penal, en realidad no juzgamos hechos jurídicos, el hecho jurídico está regulado por el Código Civil, ¿no? Nosotros juzgamos hechos penales. Recuerden que el hecho penal es un género de dos especies, la acción, conducta humana, la omisión, la ausencia de conducta humana. Tenemos que relatar cuál es la acción, conducta humana que va a ser. ¿Cuál es la conducta humana que vamos a juzgar? Que el día 6 de agosto de 2023 en calle Loaiza y Mercado, el señor Pérez le ha disparado 6 balazos en la cabeza al señor. Eso es lo que va a juzgar. Omisión. ¿Cuál va a ser la ausencia de conducta humana? Porque no es el no hacer, sino sino la ausencia de conducta humana que se va a juzgar. De que vas a sacar a tu madre de terapia intensiva, obviamente del hospital de la mujer, la vas a llevar, imagínese, a funeraria a Los Ángeles, te vas a prestar una mesita allá atrás, la vas a obviamente dejar ahí sin tener lo que va a ser en realidad los sueros y menos aún darle comida y déjala ahí hasta que muera una omisión que causa como resultado la muerte. Es una omisión por omisión. Artículo 13 bis del Código Penal. Eso es justamente lo que se busca en esa relación fáctica.
clara. Y ustedes van a decir, lastimosamente, siempre se observa. Wow. Lo peor es que nos piden elementos de prueba de lo que va a ser el delito. Ustedes van a decir, ¿cómo? Si lo que estamos haciendo es una denuncia para que se investigue. Puede que no tengamos los elementos de prueba. De todas formas, noten que ese es el primer gran problema que se tiene dentro de la estructura del proceso penal y esperemos algún día desaparezca esta norma como desaparezca la ley del Ministerio Público y sea pasada por mejor, pero noten que no debería tenerse este tipo de norma porque en el diseño del procedimiento penal todas las denuncias, las querellas, las acciones policiales deberían ser investigadas y no debería haber una admisión obviamente, de lo que va a ser la denuncia, la querella y el no debería haber la misma, pero noten que es el primer escollo. ¿No? Em, el segundo problema de esta norma en el procedimiento penal es el famoso plazo. Noten ustedes que el artículo 50 Código de Procedimiento Penal, concordante con 18, bastante claro respecto al cómputo de plazo. Si el plazo está en días, no hay un plazo normal. Nos dice si el plazo está en días, empieza a cogerse a partir del día siguiente. En materia penal solo contamos días hábiles, no se toman en cuenta ni días sábados, ni domingos, ni ningún feriado. Es una norma bastante clara desde el año 2001 que entra en vigencia el Código de Procedimiento Penal. Noten que no existe un plazo de momento a momento, excepto el plazo del artículo 251 para presentar dentro de las 72 horas una apelación incidental contra la resolución que determina medidas cautelares. Otra cosa es que nosotros, por una cuestión que entre este reglamento disciplinario de sanciones disciplinarias que ha sido aprobado por hacer una plena, a veces preferimos presentarla de forma oral, porque esa confusión nos las induce las de forma introducida al 4 de la duda. Presento de forma escrita en base al artículo 72 dentro de las, bueno, 251 en 72 horas o de forma oral. Yo siempre les voy a recomendar, preséntenla de forma oral, porque ustedes deben saber, obviamente, cuando el Tribunal de Justicia presidente, que ahora forma parte de la Sala Penal Tercera, él solo tomaba en cuenta y rechazaba todas las apelaciones presentadas dentro del término de las 72 horas. Supuestamente, imagínense aplicando este reglamento. Ustedes como jueces, ¿qué aplicarían? La ley, porque se aplica la ley con supremacía en algunos reglamentos. Claro que sí, es lógico, pero imagínense, hay mucha gente que no es lógica rechazaban muchas apelaciones incidentales y teníamos que terminar en amparos constitucionales o en acciones de libertad, dependiendo si la persona estaba en detención preventiva, para poder, imagínense, revocar ese famoso auto de vista y se entra al fondo de nuestro. Entonces, ahí sería el único plazo, el 251, que nos dice que hay 72 horas para presentar el recurso de apelación incidental contra una resolución sobre medidas. No se las recomiendo, les recomiendo simplemente en audiencia hacer uso de la apelación incidental contra la resolución y ahí tienen 24 horas para remitir la de apelación. Y se evitan estar presentando interpretaciones raras como de algún expresidente del Tribunal Departamental, integrante de la Sala Penal Tercera. Ustedes ya saben, pero utilizaba un acuerdo de sala plena por sobre una ley. Una ley. ¿Qué tienes que aplicar? La ley, principio de legalidad en materia procesal penal, se llama debido proceso de ley. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que habíamos visto las primeras. ¿No? Entonces, noten que es bastante claro el cómputo de plazo en el procedimiento penal. ¿Cuál es el problema? No se ha pronunciado hasta ahora el Tribunal Constitucional sobre el cómputo de plazo de estas 24 horas, obviamente que se tiene para subsanar las observaciones realizadas por el Ministerio Público. Y lo peor es que, noten ustedes, no está, como no está en el Código de Procedimiento Penal para hacer este plazo,
La interpretación del Ministerio Público, de nuevo, el gran problema es la cúpula del Ministerio Público que puso esta norma ese entonces, ¿no? La interpretación es de que este plazo se computa de momento a momento. Es decir, un momento, 118, Código de Procedimiento Penal, 130, se establece que los plazos en materia penal se empiezan a computar a partir del día siguiente, excepto el 251, que es el plazo para la apelación incidental de las medidas cautelares, que sí es de momento a momento. Es el único plazo que se computa de momento a momento en materia penal, por justamente existir una persona tal vez con detención preventiva. ¿De dónde han sacado esa interpretación? Ellos dicen, cuando uno va a reclamar o iba a reclamar sobre estos puntos, de que como el plazo se encuentra en la ley del Ministerio Público y es un plazo en horas, de que obviamente se computa de momento a momento. No tienen un sustento. Yo les he dicho, así muéstreme en la ley orgánica del Ministerio Público la forma de cómputo de plazo. Muéstreme. Porque yo sí le puedo mostrar en el Código de Procedimiento Penal obviamente de que los plazos empiezan a computarse a partir del día siguiente y obviamente no tienen una respuesta o se les increpa respecto a lo que va a ser esto. Una verdadera pena, pero noten que esa es la realidad. El segundo problema sobre esa mala realidad, obviamente inducida por el Ministerio Público, que de nuevo les reitero, ¿no? Se llena la boca el Ministerio Público en muchos casos, cuando no se protege a lo que va a ser la víctima y lo primero que se hace es rechazar la denuncia que tiene la víctima, ¿no? Que este tipo de plazo de 24 horas es notificado a primera hora de la mañana. Y noten que si el Ministerio Público trabaja en horario continuo, solo se tiene 8 horas para poder subsanar. Si te está pidiendo elementos de convicción necesarios para tomar una decisión, en otras palabras, te está pidiendo prueba, no se establece o no te otorgan 24 horas, te otorgan 8 horas. 8 horas de trabajo del Ministerio Público en lo que va a ser, obviamente, el horario continuo. O si en este caso se ha otorgado supuestamente 24 horas y te notifican la primera hora de la mañana, noten que en realidad el plazo es hasta, obviamente, sumadas las 2 horas de descanso, 10 horas hasta la última hora laboral, si es que el Ministerio Público no trabaja, en este caso, horario continuo. Y en realidad no tienes 4 horas para presentar lo que va a ser, en este caso, algún tipo de subsanación a las observaciones del ministro, porque te están pidiendo elementos materiales. Tienes que ir a hacer la cola respectiva para presentar tu material. No lo puedes presentar virtualmente porque te han solicitado elementos materiales y no se puede, obviamente, presentar elementos materiales. Si la observación únicamente fuera la relación fáctica, sí se puede presentar por el sistema y ustedes recordarán de que incluso se podría presentar a las 2, 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, que no sería propiamente una hora laboral, pero de todas formas ya se habría presentado el memorial de subsanación y subsanada las observaciones. Pero noten que eso no sucede. Y hay un verdadero problema respecto a lo que va a ser, obviamente, la estructura respecto a lo que va a ser el código de. Hay que tener mucho cuidado porque ese es sin duda uno de los problemas, obviamente, tendrá respecto a lo que va a ser la posibilidad de subsanación. Y esta interpretación de que los plazos, obviamente, establecidos en la ley orgánica del Ministerio Público, como es un plazo por hora, computa de momento a momento. Noten que ahí hay, obviamente, un problema respecto a lo que va a ser este tipo de. Entonces, bueno, tenemos obviamente este tipo de problemas. Ante lo que va a ser la desestimación, de nuevo, obviamente pareciera ser que era la intención del Ministerio Público, tal vez no tener alguna forma de impugnación respecto al mismo. Noten que ahí empieza la interpretación de la jurisprudencia. Noten que este 55, parágrafo 2, no ha establecido ninguna forma de impugnación de la desestimación. No hay una. No hay, obviamente, en este caso, lo que va a ser unas referencias respecto al mismo. Noten que hay un problema, obviamente, sobre lo que va a ser la configuración de esta norma y el gran problema que se tiene sobre lo que va a ser este tipo de.
lectura es que dentro de lo que va a ser el Código de Procedimiento Penal, se establece como base la posibilidad, obviamente, de impugnar lo que va a ser las decisiones. No solamente el Código de Procedimiento Penal, sino que este diseño está en el artículo 82A, perdón, 82H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la primera que había establecido un derecho de impugnación de las decisiones. Luego pasa este tipo como a una estructura de principios de derecho en un principio en el artículo 180, parágrafo 2 del Estado, principio de impugnación de la ley. Entonces, el bloque de constitucionalidad establece una lógica de poder impugnar las resoluciones. Y noten que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos parte, si bien de una sentencia que es Ezera Ulloa contra Costa Rica, que establece esta necesidad de impugnar las resoluciones finales, definitivas, llegamos a Maqueda contra Argentina, donde dice debe y darse la posibilidad de impugnar las, más aún si tienen que ver con lo que va a ser la conclusión del proceso en materia. Noten que acá ha desestimado mi denuncia, mi querella y mi actuación. Le has dicho a la víctima que ha recuperado su camión de unos ladrones, no, no ocurrió nada. Y si usted ha realizado la aprehensión ciudadana, imagínense, del ladrón, le dicen, Angelito, mira, ¿cómo te van a traer acá? ¿Cómo vas a hacer que trabaje el Ministerio Público? No, vete a tu casita, tú no has hecho absolutamente nada, no es delito lo que haces, de que has utilizado un arma de fuego para robar un camión, ¿no? Pero noten que esto lo trata de subsanar el Tribunal Constitucional y estas sentencias realmente son citadas en el auto de desestimación, donde se establece que por el Tribunal Constitucional que ni la ley orgánica del Ministerio Público ni el Código de Procedimiento Penal establecen la forma de impugnación de la, establecen la forma de impugnación de la. Y noten que esta incorporación no estaba, como habíamos dicho, en la redacción original del Código de Procedimiento Penal, donde se presentaba una denuncia, una querella, una actuación policial de oficio y directamente tenía que investigarse, se concedía estos 20 días y tal vez después de los 20 días ampliados en ese entonces, o de los mismos 20 días, podía darse el rechazo de la denuncia, la querella o la actuación policial. Cambio, acá no. Recuerden que se incorpora estas facultades de desestimación en el artículo 55 de la ley del Ministerio Público, pero noten que aquí el Tribunal Constitucional dice, aquí hay algo interesante, ¿no? En el viejo modelo admitía, bueno, todos los casos deben investigarse, porque ahí tienes que analizar la tutela judicial efectiva que tiene, obviamente, cualquier persona dentro de lo que va a ser el proceso. Todos los procesos deberían investigarse. Noten que se podía, después de los 20 días, después de la investigación preliminar, emitir las resoluciones de rechazo. Y de acuerdo al artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, podía, en este caso, objetarse la resolución de rechazo ante el fiscal, antes de distrito, actualmente llamado por el Ministerio Público, simplemente fiscal, obviamente en este porque más que fiscal jerárquico, es un fiscal departamental. Para diferenciar un poco la terminología del derecho administrativo, donde sí nos habla de la jerárquica, la que resuelve el recurso. Entonces, noten que ese tipo, obviamente, de posibilidades. Y si comparamos las causales que habíamos visto de desestimación hace un momento en el 5 parágrafo 2 y las causales de rechazo, obviamente, de la denuncia, la querella y la actuación policial en el 304, no son muy distintas. Dice, sí hay obviamente un análisis más de fondo en el rechazo de la denuncia, querella y actuación policial del 304. Sí, porque se ha realizado una investigación, obviamente. Entonces, noten que ambas figuras tienen que ser emitidas, tanto lo de desestimación como de rechazo, por una resolución fundamentada del Ministerio Público, porque significa que el proceso penal ha concluido, no podría avanzarse, no hay obviamente en esta necesidad de seguir un proceso penal y curiosamente quien debe dirigir la investigación es al mismo tiempo quien rechaza la posibilidad de dirigir
la misma. Entonces, como no se tiene en el procedimiento penal, porque no es una figura del procedimiento penal, la forma de impugnación de la desestimación, por justamente este mandato del artículo 82H de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San Costa Rica, y el 180, parágrafo 2 de la política del Estado, que es el principio de impugnación de las resoluciones, noten que las resoluciones de desestimación tienen que ser impugnadas por el procedimiento del artículo 305. En otras palabras, presentar en el plazo de 5 días una objeción a la resolución de desestimación. Como también utilizaremos este artículo 305 dar una objeción a la resolución desechada de la denuncia, la querella y la actuación policial de oficio. Y a partir, obviamente, de esta interpretación del Tribunal Constitucional, que debía empezar a hacer desde el 2012, un año después de aplicada la ley orgánica del Ministerio Público de este 5 parágrafo 2, noten que se había establecido esta primera forma de impugnación que se tiene en la desestimación. Un problema que es bastante común es obviamente que no debería ser un óbice legal la existencia de la desestimación para presentar una nueva denuncia del mismo hecho y hasta por el mismo tipo penal. Pero me van a decir, en algunos casos no, en otros sí. Mucho cuidado. Luego ahí está la mano del fiscal analista, ¿no? Porque resulta que muchos fiscales analistas vuelven a decir, no, mire, usted ya ha presentado esto, denuncia hace una semana, usted no ha impugnado, no ha objetado, entonces voy a rechazarle nuevamente la denuncia porque esta ha sido ya desestimada. No hay cosa juzgada, resoluciones del Ministerio Público. Solo hay una ficción de cosa juzgada respecto a lo que va a ser el sobreseimiento. Vamos a ver qué justamente en la clase de hoy. Pero noten ustedes que ese no debería ser un óbice legal. Tanto así que ustedes van a encontrar que el mismo Tribunal Constitucional dice, usted puede presentar cuantas denuncias hasta por el mismo hecho o tipo penal quiera y tendría que ser admitida. Y una resolución de desestimación solo ha sido por la forma. No tiene por qué volverse a alegar y señalarse de que ya hay una resolución de desestimación y usted no le ha impugnado y a partir de ahora siempre le voy a rechazar la denuncia por este hecho y por este tipo. Llegado a alguna resolución en amparo de Santa Cruz, el Tribunal Constitucional le dice, es lo que usted está haciendo es ilógico. Tiene que analizar y emitir una nueva resolución porque tal vez sean nuevos hechos o nuevos otros, obviamente, fiscales analistas, sí hacen eso y analizan mejor lo que va a ser pues, las circunstancias, ¿no? Es como si me dijera, imagínense el juez civil, presento una demanda, no me admite la demanda, vuelve a caer a su juzgado y toda la vida me va a rechazar la demanda, no. Imagínense, eso no es tutela judicial efectiva. Hay algunas formas dentro del Ministerio Público que nuestro fiscal general, claro, nuestro fiscal general es tributarista. El anterior era agrarista. No sabe la realidad de lo que va a ser el proceso penal y esa es la peor pena que tenemos respecto a lo que va a ser este primer escollo sobre la investigación. Volvemos a la investigación preliminar. Imagínense que acá sí se ha admitido nuestra denuncia, la querella o el informe policial de oficio, imagínense, de un delito flagrante que está rechazando, imagínense, desestimando el ministerio. Como les había comentado, hay por... ¿no? Acá sí tendríamos que abrir lo que va a ser justamente este plazo para iniciar la investigación preliminar, obviamente que tenemos dentro de lo que va a ser la estructura, obviamente del Ministerio Público, perdón, del proceso en materia penal, que son en este caso 20 días. Estos 20 días es el plazo inicial, como les había comentado, aunque no lo crean en otros países se respeta. En Chile, 20 días de investigación preliminar y les aseguro que el fiscal obviamente realiza su función y emite algún tipo de resolución dentro de lo que va a ser este tipo. Pero noten que acá quiero hacerles un pequeño paréntesis de hacer que es una materia más a juicio sobre una excepción extintiva
Pero noten que quiero en realidad entrar a un pequeño debate, que ustedes han tenido una duda existencial sobre cuál es el acto que inicia el proceso. ¿Será el notis criminis que habíamos visto en una sentencia penal al inicio del proceso? ¿Será la denuncia, la querella, la actuación policial? ¿O será en realidad la imputación formal? Y a partir de las dos, sobre cuál inicio el cómputo para la ejecución de la acción penal que dice el 133, supuestos 3 años. Obviamente eso es falso, no hay ningún proceso en materia penal que tiene 3 años. El proceso penal en Bolivia dura en promedio entre 8 y 10 años. Esa es la realidad. Entonces, veamos este video. Hagamos entonces un análisis, un pequeño paréntesis, sobre lo que va a ser esta estructura, ¿no? Noten ustedes que el Código de Procedimiento Penal, en esta segunda parte, que nos habla del procedimiento, propiamente inicia el capítulo 2 y los denomina actos iniciales. La denuncia, la querella y esta acción policial. La denuncia, que puede ser en instancias judiciales o del Ministerio Público, obviamente, la querella con estos requisitos del 290 y la actuación policial de oficio ante la existencia de un delito flagrante en base al 293. Establece estos como actos iniciales. ¿Quién los determina y quién los llama actos iniciales? El Código de Procedimiento, no yo. Capítulo 2 dice actos iniciales. Primera instancia del debate. La norma, noten ustedes, nos dice, estos tres actos constituyen los actos que inician el proceso penal. Los dice el Código de Procedimiento Penal, otra cosa es lo que no dice, ¿no? Y noten que pareciera ser que es bastante claro, en base a la jurisprudencia constitucional, de que el famoso notis criminis, la existencia de la noticia del delito, es la que inicia la investigación preliminar, llamada fase preliminar por el tribunal. Denuncia, querella, actuación policial de oficio. Entonces, noten que ahí tendríamos el primer acercamiento de la existencia de un delito que iniciaría el proceso penal. Tanto así, ustedes conocen muy bien, estamos viendo la admisión de la denuncia, la querella y la actuación policial de oficio, el Ministerio Público, el mismo fiscal analista que emite su admisión de la misma, de la denuncia, la querella y la actuación policial de oficio, comunica a un juez de instrucción, porque desde el primer acto del proceso tenemos un juez de instrucción que tutela los derechos y garantías, obviamente, del procesado dentro de lo que va a ser esta investigación. Este primer acto. Entonces, este primer acto incluso tiene control judicial. Quiere ser que es bastante, ¿no? Y recuerden que obviamente en base a lo que va a ser este tipo de primer acto, ya se conoce un hecho que se está investigando, se abre los famosos 20 días para la investigación preliminar, o si es un delito en flagrancia, tendría que dictarse un acto, no la imputación. Bueno, en la mayoría de nuestros casos, ustedes me van a decir, dicta la imputación, pero si es un delito flagrante, ustedes me van a decir, hay un procedimiento especial para el delito flagrante que no se han enterado en Bolivia. Lo malo es que el que menos se ha enterado es el ministro del Castillo, que ha propuesto esa famosa ley, obviamente, que se llama metamos a la cárcel a todos los cleferos 7 años. Es lo más tonto que puede hacer un Estado, solo sancionar delitos de bagatela y no preocuparse de los narcos, ¿no? Debería ser la función del ministro del Castillo. Lo peor es que este procedimiento por delitos flagrantes ya está ahí desde el año 2010, imagínense el procedimiento penal, y muy pocos fiscales se han enterado. Y el ministro del Castillo crea otro procedimiento inmediato por delitos flagrantes que lo llama sumarísimo. He equivocado también ahí en el nombre del ministro del Castillo. Los procesos sumarísimos estaban en el procedimiento penal de 1900, perdón, en el Código Procesal de Procedimiento Civil de 1975. Ya no hay ni siquiera en el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Procedimiento sumarísimo. Ni en el nombre, querido ministro, usted le ha atinado. Ni en el nombre. ¿Y para qué decir en el fondo? Obviamente lo que usted quiere decir es realmente algo bastante. Pues, lo bueno es que no van a aprobar una ley tan mal hecha. Que han aprobado peores leyes, es decir, no van a aprobarla por una coyuntura política, ¿no? Los tres tercios donde se ha dividido la Asamblea Legislativa. Es ese, ¿no? Pero noten que tenemos sin duda
obviamente, este tipo de estructuras respecto a la investigación. Ah, Noten que pasados estos 20 días respecto a la investigación preliminar o ampliados, obviamente, las reglas nos piratas de esos 60 días, noten que lo que se podría hacer es imputar actualmente. No se olviden que las reglas respecto a la imputación las vamos a ver enseguida en el artículo 302, donde claramente establece cuál debería ser el contenido de la imputación. Imputar formalmente por el hecho, calificando provisionalmente lo que es el hecho, obviamente reunidos los requisitos legales. El 302 había sido modificado por la ley 1173, estableciendo algunos requisitos. Por ejemplo, ya no está el indicio en los dos, se ha eliminado por elementos objetivos de convicción. Esto tiene una relevancia muy importante. Que noten ustedes que se requiere prueba, ya no es una simple significación. Y si bien hay una atribución provisional del hecho, vamos a ver juntos la sentencia constitucional 72 del 14, que nos dice una imputación no puede ser arbitraria por el Ministerio Público. Tiene que reunir los elementos, ¿no? Si el tipo penal es doloso, yo no lo puedo imputar por lo que va a ser una figura culposa, o viceversa, si ha producido un hecho culposo, yo no lo puedo imputar por una figura dolosa. Si se ha producido un accidente de tránsito donde hay un muerto, no lo puedo atribuir por feminicidio, ¿no? O asesinato, sí. Y elementos que son distintos de los penales, pero no se preocupen ver en la última parte de la clase y sin duda si nos falta el tiempo, sin duda se va a cortar la clase cerca a las 10 de la mañana, obviamente porque así está programado el Zoom, lo vamos a dividir en clase, no se preocupe. Lo primero entonces que haríamos es imputar formalmente. Lo segundo, que es tal vez lo más común, en realidad se ha vuelto la regla, por la mora, ¿no? Es ampliar a 60 días la investigación en base justamente a esta necesidad de tratar de determinar elementos de convicción para dar correctamente a la investigación. Pero si tenemos organizaciones criminales, pericias pendientes, obviamente ahí podría ampliarse a 80 días preliminar, o si existiera necesidad de cooperación internacional o una investigación financiera, hablando de legitimación de ganancias ilícitas, por ejemplo, ahí se podría ampliar a 120. Recuerden que lo interesante que había incorporado la ley de descongestionamiento era un control judicial, porque estos supuestos en ese entonces decían 90 días, justamente este artículo 301.2. Noten que como no tenía control judicial, estos 90 días eran 1 año, 2 años, 3 años de investigación. Ahora, ya que existe una combinatoria y una investigación preliminar, ya se tiene un. Como habíamos dicho, podría disponerse el rechazo de la denuncia, la querella, la oficial de oficio. Podríamos impugnar la misma en base al 305, o podría solicitarse una salida alternativa, la suspensión condicional del proceso, o lo que va a ser una aprobación judicial, una homologación de la conciliación. Noten que ahí, para tratar de evitar, obviamente, que se siga avanzando con el proceso antes de la impugnación. Recuerden que antes estas salidas alternativas solo se la podían dar como conclusión de la etapa preparatoria y tal vez una de las pocas cosas buenas que haya hecho la ley de descongestionamiento es de que se pueda optar por una salida alternativa en cualquier etapa del proceso siempre y cuando no se obviamente, siempre y cuando la sentencia no haya adquirido la cantidad de cosas que en juicio oral podría obviamente aplicarse tal vez un criterio de oportunidad o alguna alternativa. Bastante interesante respecto a lo que va a ser corporación, obvio. Pero volvamos a lo que va a ser en realidad un tipo de problema que tenemos, por ejemplo, respecto a la ley, ¿no? Lo que ocurre es que una sentencia constitucional, que ustedes deben conocer, es 248-21 de la Sala Cuarta, nos habla incluso de protocolos, rutas críticas en caso de violencia. Lo que establece son cierto tipo de características y nos dicen, mire, si lo que usted ha hecho es presentar una denuncia y no tiene prueba, o tal vez incluso haya algún problema sobre la denuncia, los requisitos formales que usted va a presentar la denuncia, no tiene requisitos
formal es la denuncia, sí, pero la desestimación dice puede que le falte algún requisito formal, no determinado claramente, tal vez quién es el enviado, domicilio. Noten que acá esta sentencia constitucional nos dice que no se podría en realidad desestimar la denuncia en materia de la ley 340. ¿No? Disculpen que yo sea bastante crítico, porque no se debería en realidad rechazar ninguna denuncia y volver a la estructura original del código antes de la ley orgánica del Ministerio Público, antes del artículo 55. Y en todos los casos debería iniciarse la investigación criminal e investigar el delito. Y si no hay delito, que se los rechace. Y el Ministerio Público cumple su función, que es obviamente dirigir la investigación, en este caso la acción penal, dirigir la investigación. Pero noten que acá solo si la víctima se encuentra dentro de la ley 348, como si no hubiera ninguna otra víctima. Nos dice obviamente que si la víctima presenta médicos, informes, obviamente respecto a lo que va a ser la presentación de la denuncia, no se le puede negar la admisión de lo que va a ser su denuncia. Así, obviamente, no se tengan estos elementos de convicción. A mí me parece algo correcto, obviamente, de que sí se admita lo que va a ser la denuncia, así no se tengan los elementos de convicción. Pero lo que no me parece correcto es que el Tribunal Constitucional piense que los únicos tipos de víctimas que existen en Bolivia son las víctimas de la ley 348. Va a ser peor cuando veamos la próxima semana unas sentencias catalogadas por algunos de nuestros colegas que las llama las sentencias el hombre es malo por naturaleza, donde imagínense un tribunal constitucional nos dice el 50% de la población es violento, tendiente a ser un violador o un feminicida, y pone en peligro a la pobre víctima, que es el otro 50% de la población. Está creando una presunción, ¿no? Sí, el hombre es malo por naturaleza. Presunción. ¿Para qué? Aplicar 234, peligro de fuga, numeral 7, peligro para la víctima. Ya no se aplica presunción de inocencia e indubio pro reo, sino que esas sentencias constitucionales del hombre es malo por naturaleza, nos dice el 50% de la población es mala por naturaleza, entonces se crea automáticamente peligro para la víctima. ¿Se puede hacer eso en una sentencia constitucional? No, no, claro. Como les había comentado, un colega nuestro allá en la Universidad de Alicante, en una tesis dirigida por uno de los filósofos del derecho más conocidos, que es Manuel Atienza, tiene una tesis doctoral llamada El Tribunal Constitucional al margen de la Constitución, donde analiza todas estas sentencias constitucionales que violan la Constitución. Tribunal Constitucional ya no es un intérprete de la Constitución, como dice el 196, parágrafo 1 de la Constitución. El Tribunal Constitucional se ha transformado en un violador de la Constitución al crear sus propias presunciones que violarían presunción de inocencia y indubio proceo. Imagínense esa situación. Y nunca ha sido santo de mi devoción, pero imagínense el doctor Rodríguez Belcé en todas conferencias, en todas las entrevistas que él da, nos dice este modelo de control de constitucionalidad ha muerto, este que viola el juez natural respecto a la imparcialidad. Claro que sí. Imagínense que llega un caso sobre mi persona. Yo me autoprorrogo en mis funciones y de paso le digo al Tesoro General del Estado, sígame pagando el sueldo, porque me he autoprorrogado. Viola un principio. Nadie puede ser juez de su propia causa. Sí, pero no ten, nuestro tribunal constitucional al margen de la ley o nuestro tribunal inconstitucional, noten que le importa muy poco ese tipo. Noten que vamos a debatir esta parte cuando veamos justamente la próxima semana medias. ¿No? Pero como les había adelantado, en realidad el tema más importante que vamos a ver el día de hoy es justamente esta referencia que tenemos sobre la imputación. Noten que la imputación forma, en realidad la imputación es un concepto material. Ustedes han visto en la anterior materia, en el anterior módulo, sin duda con algún excelente docente, que la tipicidad, lo que va a ser las estructuras funcionalistas, está compuesta por dos partes, tipo objetivo. Objetivo. Y no sé si ustedes han visto
obviamente, en algún libro que en lugar de llamarlas tipo objetivo, tipo subjetivo, las llama imputación objetiva e imputación subjetiva. Si ustedes ven que algún libro hace esa denominación, están ante un libro o de Jacobs o de algún funcionalista normativista. Porque noten que no es del todo falsa esa sección. Igual los en el tipo objetivo y subjetivo, hay elementos de imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, igual hay elementos de imputación subjetiva respecto a lo que va a ser el dolo. No es falso lo que establece ni Doxin ni Jacobs. En realidad, la palabra imputación tiene una acepción más material que. Pero noten que para nosotros tiene una connotación procesal, se llama imputación formal. Resulta que en otros países, en toda América Latina, excepto en Bolivia, no se llama imputación, se llama formalización de cargo. ¿Qué sería una formalización de cargos? Le estás diciendo a una persona, mira, te han acusado por este hecho. Se está abriendo una etapa preparatoria donde tú vas a poder presentar pruebas de defensa. Mira, he identificado este hecho que tú has cometido, una acción u omisión por este tipo de delito. Entonces, pasa la predictibilidad, tú estarás ante lo que va a ser este tema. Note que esta estructura, obviamente que se había creado en el Código de Procedimiento Penal en el año 99, que entró en vigencia en 2001, claramente se basaba en la estructura de un sistema acusatorio. Acá vamos a desmitificar el sistema acusatorio. Algunos decían, a vendernos el código, redactores del código del año 99, que la diferencia entre el sistema acusatorio o inquisitivo era que el sistema acusatorio privilegiaba la libertad y el acusatorio la detención preventiva. ¿Es cierto? No, completamente. Como les había comentado en una clase anterior, a mí me han hecho analizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo era, en este caso, el perito por parte del Estado boliviano, en el caso Andrade Salmón contra Bolivia, y la Corte Interamericana me había establecido como objetivo de la pericia establecer un análisis integral del Código de Procedimiento Penal del 72. Y una de las preguntas era, ¿cuánto porcentaje había de detenidos preventivos con el Código del 72? 70%. ¿Y cuánto porcentaje de detenidos preventivos tienes actualmente en el código acusatorio si el otro era inquisitivo? 70%. Por eso están pidiendo leyes de indulto, se quiere aprobar alguna ley, obviamente, para otorgar facultades para que pueda salir tal vez una persona de la cárcel, revisiones de la ley 348, y el ministro de gobierno quiere enviar más personas a la cárcel. No, va a colapsar como en Ecuador o como en México con las cárceles. Claramente ya no podemos hacer eso, ¿no? El otro día escuchaba, imagínese, algún colega nuestro animarse a hablar en la radio diciendo de que debería aplicarse la cárcel por deudas. Imagínese, vamos a llenar las cárceles de deudores y los violadores, asesinos y feminicidas van a estar andando ahí en la calle. No hay, hay poca reflexión de algún colega nuestro. Pero bueno, tiene derecho a la libre opinión, así sea una opinión supina, ¿no? La que está dando. Pero bueno, tiene todo el derecho de. Pero noten que acá, justamente, no es esa la diferencia. Que noten que el sistema acusatorio puede tener un alto porcentaje de detenidos preventivos. Bolivia es el segundo. Primero es en realidad México. Me van a preguntar, ¿y cuánto de detenidos preventivos tiene? 93. Ustedes van a decir, pero México está en guerra. Sí, por eso tiene 93% de detenidos preventivos, especialmente relacionados con casos de narco. Es otra la realidad de México, es terrible, que poco a poco nos estamos acercando. Es para decir, varios autores en análisis, obviamente criminológicos, nos están diciendo de que Bolivia va a ser la próxima Ecuador. Es más, creo que ya es la próxima Ecuador y no nos estamos dando colapso total. Es el próximo año, incluso un año electoral, y vamos a ver cosas terribles, que todos dicen Bolivia es el nuevo Ecuador. Es terrible la situación. Pero bueno, tampoco es la diferencia entre el sistema inquisitivo y acusatorio, a pesar de que se ha vendido el Código de Procedimiento Penal, de que en el sistema inquisitivo, obviamente, todos los actos son escritos y en el sistema acusatorio son orales.
¿Eso es cierto? No. Noten ustedes que el sistema inquisitivo también era oral. En la Edad Media, nadie anotaba los elementos del proceso en un papiro, ni siquiera están anotados en una hoja las sentencias. ¿Qué ibas a anotar? ¿La tortura? ¿Los gritos de la víctima sufriendo tortura? ¿Lo que se ejecutaba la sentencia quemando a lo que es la víctima? No, no, claramente eso no existe, ¿no? En realidad los dos procesos son mixtos, tienen tanto actos escritos como actos orales. Y la oralidad no es en realidad el principio fundamental, sino la audiencia. Noten que desde lo que va a ser el primer día de clases, semanas, tercera, yo les decía, hay que tomar en cuenta lo que dice Tarufo. El proceso no es nada más que esta relación argumento y prueba. Entonces, si el proceso solo fuera oral, supuestamente, nos bastaría solo el argumento. No, no nos basta el argumento. Necesitamos prueba. Por eso ahí está la finalidad de la audiencia, que es obviamente lo que va a ser la prueba, producir la prueba ante lo que va a ser pues. Entonces, eso no es. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el sistema inquisitivo y acusatorio? Ustedes me van a preguntar, es bastante sencillo. La única diferencia, obviamente, entre lo que va a ser el sistema inquisitivo y acusatorio es de que se divide en funciones. En el sistema inquisitivo, el juez acumulaba facultades de investigación, acusación y juzgamiento. Noten que él investigaba el delito, emitía el auto inicial de la instrucción, el auto final de la instrucción, se pasaba a otro juez que era el juez de partido en materia penal y este obviamente iba a dictar la sentencia, pero también el juez obviamente aplicaba medidas cautelares, que en el Código del 72 se llamaban medidas cautelares. Y eran muy distintas a nuestras medidas cautelares, a nuestros requisitos en el 233, no, eran los mismos, peligro de fuga y peligro de autorización. En realidad ha sido refuncionalizado ese tipo de elementos. Son universales. Obviamente los tenía el anterior código y los... Y noten que en el sistema acusatorio se han dividido las funciones. Facultades de imputación y acusación, Ministerio Público. ¿Quién dirige la investigación? El Ministerio Público. ¿Y el juez qué hace? Solo juzga. Entonces, noten que en eso se han dividido las funciones. El rol del Ministerio Público es obviamente dirigir la investigación como titular de la acción penal pública y como titular de la acción penal pública, emitir resoluciones para entrar a lo que va a ser. Acá obviamente encontramos una característica interesante en la imputación. Resulta que el Tribunal Constitucional nos dice, mire, en realidad es un acto procesal unilateral. Noten que en realidad se emite este tipo de resolución de forma unilateral, pública. En otros países, excepto en Bolivia, Paraguay y Chile, suspendido el mismo código al mismo tiempo, pero en todos los otros países de América Latina, sea Argentina, sea Perú, no sé, Costa Rica, hay una revisión judicial del impuesto. Esta audiencia nosotros sobre medidas cautelares, también el juez revisa la imputación. En Bolivia no. En Bolivia hemos creado una interesante figura de la cual vamos a hablar. Espero que nos alcance el tiempo el día de hoy, si no va a ser lo primero que hablemos la próxima semana, de una figura para el control judicial, la actividad procesal defectuosa absoluta contra la imputación. Porque noten que es lo más lógico. Es un acto unilateral del Ministerio Público y el Ministerio Público es tan parte del proceso, va a ser caso, la defensa, tiene que haber un control judicial sobre este acto. Claro que sí, tiene que haber un control judicial y el control judicial obviamente se realiza vía incidente de actividad procesal. Vamos a hablar de eso cuando ya habríamos visto el artículo 202. Por ahora, quedémonos con esto. Es un acto unilateral, pero tiene carácter provisional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional nos dice que tiene carácter provisional la imputación formal? Porque está destinada a desaparecer. Noten que se va a dictar un acto conclusivo y va a dejar prácticamente sin efecto la imputación formal. ¿Por qué? Puede que dicte el sobreseimiento y diga, mire, investigar este delito y resulta que no es delito, no se encontraron elementos de prueba, no ha participado el imputado dentro del mismo. Entonces noten que se va a emitir un sobreseimiento.
En segundo lugar, puede que se confirme el contenido de la sindicación del delito y la investigación me dé lugar a que tenga la suficiente prueba como para llegar a un juicio oral. Eso es algo excelente y obviamente ahí tendríamos que emitirse una acusación formal. Tengan mucho cuidado, ¿no? Eso es lo que debería hacerse, ¿no? Pero hay muchos fiscales, así como hay excelentes fiscales que realizan, obviamente, su función de director de lo que va a ser la investigación y muy poco se puede decir sobre sus acciones o sus resoluciones de sobreseimiento porque han sido realizadas en base a una investigación. Hay algunos colegas que no son fiscales en todo el sentido de la palabra y no realizan correctamente su función y aún así acusan a juicio oral. Se van, imagínense, con 20 testigos, imagínense que los va a restringir, obviamente, el juez o tribunal de sentencia. Se van, imagínense, con unas cuantas actuaciones que no demuestran el delito y muestran ahí su responsabilidad. Ustedes han debido tener muchos casos de estos, ¿no? Y no te, yo estoy optando por una cosa. Antes, obviamente, el mismo fiscal que emitía la acusación tenía que sostener su acusación ante un juez o tribunal de sentencia. A mi modo de ver, esto era cosa. ¿Por qué? Es algo, es una responsabilidad. Si yo estoy emitiendo una resolución, yo tengo que responder por la misma. Si yo acuso a una persona a juicio oral, yo debería ir y sostener mi acusación ante un juez o tribunal. Pero la estructura del Ministerio Público ha hecho que un fiscal investigue y otro defienda la acusación en juicio oral. Ustedes me van a decir, nuestros colegas sudan frío en las audiencias, obviamente al defender algunas acusaciones, sí, hechas con la oreja o hechas con algún orificio del cuerpo, ¿no? Son pésimamente hechas, no son malas, pésimas. Yo he visto fiscales retirar la acusación porque era imposible sostener la acusación, otros perder el proceso miserablemente y se declare la absolución. En algunos casos, obviamente, depende de qué causal se utilice para la solución podría tener incluso responsabilidad nuestro colega que ha defendido una acusación mal hecha, ¿no? Y se ha librado el tipo que emitir cualquier cosa de acusación en la etapa preparatoria. Yo estoy optando por algo. Para estos irresponsables fiscales, no los responsables, no los buenos fiscales, no los que hacen investigación, pero sí para los responsables que no saben hacer una buena acusación y cargan el muerto a otro fiscal, yo los cito también como testigos. Obviamente, cuando se nos otorga los 10 días para presentar testigos de la defensa, yo los cito como testigos. Esta semana me ha tocado un tartamudo, ¿no? Donde ante las preguntas que le hacía sobre su acusación no podía sostener. Y noten que no quería venir al juicio. Se ha tenido que emitir un mandamiento de aprehensión. Imagínense, se ha tenido que combinar al tipo, obviamente, para que participe de la audiencia. Y cuando se le pregunta sobre su acusación, tartamudo, no sabía ni siquiera qué era. Hagan esto. Yo les recomiendo eso. Tiene que haber responsabilidad de nuestros colegas del Ministerio Público. Y si hay acusaciones que ustedes consideran que están pésimamente hechas, cítenlo al fiscal como testigo en el juicio oral y pregúntenle sobre sus acusaciones. Y les aseguro que ahí les van a tartamudear en lo que va a ser la... Bueno, porque otra cosa es estar ahí como parte y otra cosa es cuando te preguntan sobre tu trabajo y ahí se demuestra que no saben hacer su trabajo. Hay otros no, excelentes fiscales. ¿No? Yo les tengo mucho respeto a muchos de los fiscales por su trabajo. Muy poco podría cuestionar sus resoluciones. Es más, si se presenta actividad procesal defectuosa, yo sé que voy a perder porque está muy bien hecho el trabajo y no debería incluso ni presentarla y obviamente atenerme a las consecuencias, pero noten que eso no está ocurriendo y tiene que haber una responsabilidad del fiscal que realiza una acción falsa, mal hecha, mal investigada, sin fundamento a un juicio y no librarse y mandar esto al pobre fiscal litigante y el pobre fiscal litigante ya no sabe ni qué hacer en el juicio. No, no, no tenemos. Entonces, tiene que haber una responsabilidad. Por favor, empiecen a citar los fiscales que hacen mal sus acusaciones. Los llevaremos, los hagamos sentar como testigos y les preguntaremos sobre sus acciones y veremos si responden. Ojalá no les toque el tartamudo, ¿no? Que me ha tocado esta semana, pero es una recomendación que yo les hago. Yo ya estoy realmente cansado de acusaciones mal hechas. Y hay que, obviamente, en este caso, establecer grados de responsabilidad y
tienes mal hecho. No puede ser de que porque se cambie de fiscal hagas cualquier cosa y le pases el muerto. Personas sin ser. Pero noten que acá la investigación preliminar que ha dado lugar a una imputación, sí, obviamente tenemos este tipo de resolución que tiene carácter provisional. ¿Por qué es provisional? Porque va a ser sujeta a mutación, ¿no? Pero noten ustedes que aún así, como vamos a ver, la 72-2014, la sentencia constitucional 72-2014 nos dice, no es arbitrario, es en base a lo que has investigado. Si en base a lo que has investigado puede que tu delito sea lesiones leves, noten que vas a investigar y en este caso tal vez el Instituto de Investigaciones Forenses, un médico forense, eleve de los 10 días de impedimento a 20. Cambia el tipo penal respecto a la acusación. Pero que no les pase, como en algunos de mis casos, donde el fiscal arbitrariamente establece una imputación y dice, es que luego voy a probar en la etapa preparatoria. No, noten que esto no existe, se basa en prueba. Así sea, en ese entonces, noten que el 2013, en la 893, se hablaba de indicio. Así sea con prueba indiciaria, tiene que haber pruebas que sustenten la imputación formal. ¿Por qué? El doctor Arturo Yang, estudioso penalista boliviano, en 2001 nos decía, ¿no? Miren, cuando se había empezado a aplicar el Código de Procedimiento Penal, la imputación era una acusación sin prueba, pero el Tribunal Constitucional nos había dicho, no, no puedes crear un proceso sin prueba. Tiene que haber elementos de convicción que obviamente determinen que con probabilidad tú eres autor o partícipe de un delito. Y tienen que haber elementos de convicción de que tal vez exista peligro de fuga o peligro de utilización. Noten que la prueba es esencial, porque si estuviéramos realizando una imputación simple, obviamente estaríamos realizando un acto que crea prueba diabólica. Estaríamos invirtiendo la prueba, diríamos, mira, te estoy imputando por este delito, ahora tú demuéstrame que este no es el delito. Ah, no, yo tengo la presunción de inocencia. Quien tiene la carga de la prueba es el acusador. Y ese es también problemas. Por eso, en ese entonces, se mencionaba la prueba indiciaria. Recuerden que el indicio ha sido eliminado del artículo 302. Ya no dice indicio, dice suficientes elementos de convicción. Entonces, noten que no es arbitraria la imputación, no es la prueba, sino que en realidad, obviamente, deviene de lo que va a ser una investigación. Puede cambiar el tipo penal, sí, en base a la nueva prueba de la etapa preparatoria, como les había dicho. Imputas a una persona por lesiones leves, porque tienes un certificado forense que dice 10 días de impedimento. Pero luego es ampliado a 20. En la acusación ya por lesiones graves. Tiene que ver eso. Pero no puedes inventarte, no puedes al inicio del proceso decir lesiones graves. Y dentro del proceso voy a probar tal vez que sean lesiones graves. Y si no pruebas que vas a acusar por lesiones graves. Hay casos así, puedo asegurar, pero noten que hay obviamente este tipo de problema respecto a lo que va a ser este tipo de estructura. Puede mutar, obviamente, y va a mutar. Una pregunta que me van a hacer bastante común respecto a lo que van a ser en realidad la prueba. El gran problema de la prueba es que se tenía hasta antes de esta sentencia que ustedes están viendo, la 1430-2015 de la Sala Segunda, tenía 5 momentos sobre la prueba que eran bastante claros y muy bien establecidos dentro de su estudio. Donde el primer momento era en realidad la obtención de la prueba en la investigación preliminar y la etapa preparatoria. Debe entender eso el Código de Procedimiento Penal. Obtienes la prueba en la investigación preliminar y en la etapa preparatoria. Luego tenías un segundo momento donde en base, por ejemplo, al 242 del procedimiento penal, requisitos de la acusación, lo que hacías era ofrecer la prueba. Ofrecimiento de la prueba. Tercer momento, perdón, el segundo momento, no solamente para el acusador, ¿no? Fiscal ofrecía la prueba, acusador particular ofrece la prueba, sino se otorga estos 10 días a la defensa también para que ofrezca la prueba. Yo les había recomendado, si ven que hay una acusación pésimamente hecha por un fiscal, ofrézcanlo como testigo. Le preguntaremos ante el juez de sentencia cómo ha hecho su acusación. Y les aseguro que basta tartamudear el fiscal que ha hecho mal su trabajo.
Recuerde que como es otro fiscal, el fiscal que va a llevar a cabo el juicio, no tendría por qué ser rechazado el movimiento del fiscal. Es responsabilidades a los malos fiscales, que no hacen su trabajo y reciben un sueldo del Estado por hacer su trabajo. Y que en este caso hacerles, que reciben un sueldo. Segundo momento, pero en este caso, segundo momento, ofrecimiento de la tercer momento. El tercer momento, obviamente, va a ser la admisión de la prueba. No hay que confundirla con la judicialización. Ese es el próximo momento. La admisión de la prueba se vincula con el artículo 171 del procedimiento penal. Establece, obviamente, que dentro del proceso penal se buscan tres cosas. La verdad histórica de los hechos. ¿Qué ha ocurrido realmente? Noten que ahí no es la verdad real, no es una verdad común. La verdad histórica de los hechos es una verdad que se construye por las partes en base a la relación, argumento y prueba. Una verdad forma, verdad que vamos a encontrar dentro del proceso. Segundo, la responsabilidad penal. Determinar que esta persona tenga o no responsabilidad penal. Y tercero, lo que se determina es la personalidad del procesado. Ver cómo le imponemos o no lo que va a ser. Noten que se juzgan estos elementos. Entonces, noten ustedes que en la última parte del artículo 171 dice, el juez o tribunal puede rechazar dos tipos de prueba. Prueba que sea impertinente dentro del proceso. No vaya con el objeto. Yo siempre doy como ejemplo de una prueba impertinente, por ejemplo, cuando una prueba no tiene nada que ver con el hecho, con la acción o la omisión. Es el típico ejemplo. Disculpen que no matice en un testigo. Usted sabe muy bien cómo realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio. No, no se preocupen, de eso trata nuestros diplomados como para poder tener ese tipo de pericia, ¿no? Obviamente, en un caso muy conocido, el 15, donde una persona había sido atropellada, en que se había debatido, y es verdad jurídico, así que una persona es por feminicidio. Sigo pensando que será un homicidio en accidente de tránsito, pero como verán en este país vale más la presión de mujeres creando que lo que va a ser la verdad. Pero bueno, dejémoslo así, una verdad jurídica, ¿no? Y noten que en ese tipo de casos he puesto obviamente una incuriosa interpretación, ¿no? Noten que la defensa había ofrecido a una exnovia de la persona que estaba siendo juzgada. Lo malo es que había sido su novia hace 20 años, pero bueno, la presentan a la exnovia. Ella dice que era un ángel, decía, con recién estrenaditas sus alitas, había bajado del cielo para traer felicidad a todos los humanos. Excelente las cosas, ¿no? Y la defensa solo le realiza una pregunta. Le dice, no sé, el 8 de agosto del año 2015, a las 3 de la mañana, usted estaba en Hermanos Manchego en este lugar. Y ella dice, no, yo no estaba en el lugar. No más preguntas, ¿por qué? No ha visto el hecho. No tiene por qué ser testigo. ¿Qué? No ha visto el hecho. Así de simple. Entonces, hay que tener cuidado respecto a lo que va a ser, obviamente, este tipo de prueba. El tercer momento de la prueba te dice admisibilidad. También se puede rechazar la prueba que es excesiva. Si presentas 17 testigos, ¿probar qué? Un accidente de tránsito. 17 testigos, no, con dos basta. Noten que se puede limitar la admisión de la. El tercer momento es el más importante, la judicialización. Nosotros llamamos judicialización en materia penal, nuestros amigos civilistas llaman diligenciamiento. Para nosotros la judicialización es la producción de la prueba ante el juez. Noten que el juez, en base al principio de inmediación, lo que ve es la judicialización de la prueba. Hay dos acepciones para la inmediación. Curiosamente, el día de ayer tenía un examen de grado en otra universidad del sistema como la nuestra, en la cual soy titular de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, y el profesor de Teoría General del Proceso preguntaba el concepto de inmediación. Dio los dos conceptos, muy buena la postura. Y él dijo, no, no, la inmediación solo es que el juez pueda ver las partes, de que las partes puedan estar ante el juez. No, esa es la acepción de inmediación de forma coloquial. Davis Echandía, un gran procesalista colombiano,
nos decía que la inmediación no es que el juez esté presente con partes. ¿Por qué? No va a faltar la mala interpretación. Yo recuerdo que la diputada de Porto, que en la Universidad Católica estaba viendo iba a ser presidenta, que saben quién es, la expresidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, que había redactado su código del sistema penal. Dios nos salve, imagínense, tremenda basura. Noten que ella, obviamente, decía, miren, con la inmediación que está proponiendo mi código del sistema penal, el juez va a poder ver a las partes, va a poder ver sus físicas, va a poderlas juzgar en base a verlas. ¿El juez juzga en base a ver a las partes? No. El juez juzga en base al derecho constitucional, no en base a mi cara, no en base a los actos que esté realizando del proceso, sino lo realiza en base a lo que va a ser, como verán ustedes, este tipo de actos. Son meramente objetivos. La aplicación del derecho. Entonces, ¿qué es la inmediación? Porque ese era un concepto coloquial. La inmediación es en realidad la producción de la prueba ante el juez. Es un principio más de la prueba que del proceso. Nos dice eso de visita. Tienes razón a mi modo de ver. Entonces, noten ustedes que en este tipo de cuarto momento, la judicialización, se produce la prueba ante el juez. Y se da el artículo, la aplicación o no del artículo 172, exclusión probatoria. Recuerden que en base al artículo 172 se establece la exclusión probatoria. Noten que ahí hay curiosidades, ¿no? Si ustedes ven alguna sentencia constitucional, te da a entender que solo actualmente la exclusión probatoria podría ser por vulneración de derechos y garantías constitucionales. No, 172 establece de que existe tres tipos de formas en las cuales tienes prueba ilícita. No solamente es prueba ilícita la que vulnera la Constitución, aunque es la primera. Primer tipo de prueba ilícita, la que vulnere el bloque de la Constitución o un tratado internacional sobre derechos humanos. Un ejemplo, una prueba obtenida por tortura. ¿Tendrá validez dentro del proceso de materia penal? Claro que no. Noten que es una prueba ilícita. La segunda nos dice, la prueba que va contra las formas establecidas en el Código de Procedimiento. ¿Por qué son importantes las formas establecidas en el procedimiento penal? Porque noten ustedes que muchas de este tipo de actos son incorporados dentro del juicio para su lectura. Un acta de requisa, 175. Noten que se debe labrar un acta de requisa para poder presentarla dentro del juicio. Y ahí obviamente cumplir con todos los requisitos. Les doy un ejemplo chistoso, ¿no? Y les pido mil disculpas por hacer referencia a un caso de la vida real que le ha ocurrido a una pobre persona alguna vez, o en este caso, no sé qué habría ocurrido, ¿no? Em, Imagínense que había en la avenida Bush, acá de la ciudad de La Paz, dos policías que estaban comiendo una salchipapa. Y justo al frente se produce un robo agravado. Dos genios habían golpeado a un tipo, le habían quitado su celular y le habían quitado su billetera. Tan genios que no se han dado cuenta que había una patrulla del 110 y dos policías comiendo una salchipapa. Dejan de comer, imagínense, ¿no? Queridos amigos policías, y van y aprenden a las dos personas que habían realizado. Excelente. Sucede que en el transcurso de la aprehensión, uno de los policías, que era un subteniente, recién egresado de la academia, lo que hace es bolsiquear a uno de los ladrones y encuentra la billetera y el celular de la víctima. Se los lleva. Los llevan también a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acá en la ciudad de La Paz, que da la de Sucre. Realizan el informe, el teniente de policía, su acompañante, que era un suboficial, de que están dejando a estas dos personas en calidad de aprehendidos porque han visto que un robo, se ha producido un robo agravado. Ahí está la víctima, también llega ahí la víctima al lugar, exigiendo obviamente que devuelva su celular y su billetera. Llega su abogada, obviamente dentro del caso. Hasta ahí pareciera ser que todo es normal. Obviamente estaba, aunque no lo crean, estaba el fiscal de turno. Era obviamente un sábado en la noche, pero ya eran las 2 de la mañana, aunque no lo crean, estaba el fiscal, que no parezca, ¿no? Y el fiscal, que era una persona
muy competente, un señor fiscal en todo sentido de la palabra, y eso habría que combinarlo, ¿no? Lo que hace es emitir el requerimiento de requisa y le dice al investigador, mire, realice la requisa de lo que va a hacer estas personas, porque los voy a imputar por robo agravado, obviamente. En golpea entre dos personas a un pobre tipo y además queremos ver, tal vez haya tenido un arma, un cuchillo, en la requisa vamos a terminar eso. Realizan la requisa y no había nada. Acta de requisa. No encuentran nada, no encuentran ni la billetera ni el celular. Encuentran obviamente los objetos personales de los requisados. ¿Qué ha pasado? Sucede que el subteniente, al momento de bolsillar, imagínense, a lo que va a hacer los ladrones, se había olvidado y él había puesto en su bolsillo el celular y la billetera. Y al día siguiente, imagínense, él aparece y dice, ay, mil disculpas, hemos vuelto a terminar de comer nuestra salchipapa. Mil disculpas, me había quedado la billetera y el celular de la víctima, aquí están. Pónganselos de nuevo para hacer de nuevo las requisas. Obviamente el fiscal no ha accedido a eso. De hecho, ustedes han hecho un pésimo trabajo. ¿Por qué? Ustedes no pueden realizar un procedimiento desde aquí. El 175 del procedimiento penal dice, el procedimiento desde requisa se inicia con un requerimiento del fiscal de la requisa. Se le exige a la persona que va a ser requisada presente voluntariamente el objeto que va a ser requisado. Si no lo presenta voluntariamente, una persona de su mismo sexo, respetando su pudor, realizará lo que va a ser la requisa. Ojo, tiene que ser el investigador o tiene que ser algún funcionario policial, no el policía del 110. Una cosa investigador, otra cosa policía del 110, otra cosa policía de tránsito, otra cosa bombero. Investigador. Y de todo este procedimiento se le abre un acta. No lo vamos a poder repetir en el juicio oral. Se le abre un acta donde se ha constado la existencia del requerimiento fiscal, a qué hora ha sido realizado, firma el fiscal, firma el investigador, así sea el mismo que haya realizado la requisa u otra persona, firma el imputado o se establece por qué no quiere firmar, pero también tiene que haber un testigo de la requisa. Si no se tienen todas estas condiciones, simplemente no tenemos un acta de requisa. Va a ser impugnada por actividad procesal de efecto de disputa, porque es prueba ilícita. Dice el código que es prueba ilícita cuando se vulneran las formas establecidas en él. Noten que hay un problema, sin duda, respecto a lo que va a ser este tipo. Entonces, noten ustedes que dentro de lo que va a ser el procedimiento penal, sí se establecen formalidades para el código. La tercera, que es la menos utilizada, imagínense si ya no se utiliza la segunda, esta tercera menos. La prueba que vulnere otras normas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Noten ustedes que otras normas, otras leyes, a veces regulan, por ejemplo, prueba electrónica. Noten ustedes, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Alguna vez me tocó un juez que tiene el sazonamiento probatorio de una salchipapa. ¿Por qué? Imagínense, no había tomado en cuenta lo que va a ser para acreditar la existencia de un trabajo. De acuerdo a él, era en realidad un simple, en este caso, era obviamente un simple. Muy gentilmente yo le digo, señor juez, en la complementación y enmienda, y aquí usted dice que este certificado de NIT dice que es un simple cartel, por favor le voy a comentar algo, ¿no? Según el Código Tributario y según las resoluciones normativas del directorio, eso que para usted es un simple cartel que dice número de NIT, es un certificado. ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta? Baje la mirada, váyase a la parte derecha, dice certificado. Certificado. Dice certificado y tiene un número. Los carteles, como el que usted tiene en la puerta de su juzgado de instrucción, no dice certificado, pero el mío sí dice certificado. Mire usted que de acuerdo a lo que va a ser, en este caso, la Ley General de Telecomunicaciones, los reglamentos de la Ley General de Telecomunicaciones han creado algo llamado firma electrónica. Ve usted que hay dos firmas en lo que para usted es un cartel,
de dos servidores públicos nombrados legalmente que han estampado ahí una firma electrónica. En cambio, compárelo con el cartel que está en la puerta de su juzgado, donde noten que no hay firma de nadie. En cambio, ahí hay dos firmas electrónicas, de acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones y sus reglamentos. Y de acuerdo a esta Ley General de Telecomunicaciones y su reglamento, también tiene un QR. Y usted, obviamente, compruebe que ha expedido legalmente lo que va a ser o no ese certificado. Porque los carteles que usted tiene en su puerta no tienen QR. Y por último, aunque no lo crea, señor juez, eso que para usted es un cartel puede ser legalizado por el Servicio de Impuestos Nacionales y nos pueden otorgar una fotocopia legalizada, tanto así que uno de ustedes ha hecho una consultoría, puede sacar una fotocopia legalizada. ¿Por qué? Porque está firmado, tiene un QR. Y lo va a firmar otro servidor público de impuestos nacionales, acreditando que la firma electrónica de esas dos personas está en un certificado. Aunque no lo crea, no va a poder usted sacar nunca una fotocopia legalizada del cartel que está en su boca. Noten que es cierto, por ejemplo, para documentos electrónicos, noten que si hay, en este caso, requisitos. De forma general, en realidad solo un artículo en la Ley General de Telecomunicaciones, pero si ustedes ven los reglamentos, incluso el reglamento de la AGTIC, ustedes van a encontrar una regulación bastante interesante sobre los fueres y las firmas electrónicas y los certificados electrónicos. Si se hubiera presentado, imagínense, un certificado que no tenga estos requisitos, sí se podría dar. No ocurre. ¿Cuál es el problema? Recuerden que este cuarto momento sobre la prueba en materia penal, el Tribunal Constitucional lo ha restringido únicamente a prueba que vaya contra la Constitución. Y es muy importante la formalidad del código. ¿Por qué? Por eso es una formalidad. Porque una formalidad, noten ustedes, se la incorpora dentro del proceso por su ley. Imagínense que haya un fiscal, caso que les comentaba, que los acusa a sus dos jóvenes a juicio oral por robo agravado. ¿Va a ganar la defensa del proceso? Imagínense con los ojos cerrados, porque la prueba más importante es la requisa, donde deberían estar ahí los objetos del robo, ¿no? El celular y la billetera, que estaban en el bolsillo de un subteniente del 110. Imagínense, si le decíamos hágale la requisa al subteniente del 110, podíamos acusarlo, imagínense, de hurto al subteniente del 110. Algo de cerebro, pero bueno, a veces ocurre. Y el último momento es la valoración de la prueba. Noten que tenemos 5 momentos sobre la prueba, ¿no? Primer momento, lo que va a ser la obtención de la prueba en la investigación preliminar y etapa preparatoria. Segundo momento, ofrecimiento de la prueba en las acusaciones o ofrecimiento de la prueba de la defensa. Tercer momento, la admisión de la prueba, donde se elimina la prueba excesiva o impertinente proceso, en base a 171 del procedimiento penal. Cuarto momento, el más importante, exclusión probatoria, la judicialización de la prueba con la posibilidad de la exclusión probatoria. Y el último momento, la valoración. Sucede que gracias a esta sentencia constitucional, que es la primera que atacó el indicio de prueba, en sentido positivizada, es una sentencia que dice en materia penal no puede haber indicios o elementos de convicción objetivos. Hay que eliminar del 302 el indicio, y eso hizo la ley 1173. Pero noten que también ha eliminado el primer momento de la prueba, lo que va a ser la obtención de la prueba, y solo ha dejado los 4 a partir de. ¿Qué dice? Nos dice el nuevo, que ya no era tan nuevo en 2015, sistema de investigación no tiene un carácter probable. Noten que este tipo de lógica, obviamente al establecer que no se tiene propiamente carácter respecto a lo que va a ser la investigación preliminar y la etapa preparatoria, sin duda, obviamente es concordante con lo que ya nos decía el Código de Procedimiento Penal, desde lo que va a ser en realidad sus primeros las referencias. ¿Por qué? Noten que el 280 procedimiento penal sobre documentos de investigación, nos dice que las actuaciones del fiscal y todos los documentos serán guardados en el cuaderno de investigaciones y que no se va a formar un expediente ya. Excelente, ¿no? Pero el tercer parágrafo es interesante, nos dice, en otras palabras,
Las actuaciones registradas en el cuaderno de investigaciones no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundamentar una condena del acusado, excepto las que se las introduzca como prueba en el juicio oral. ¿Qué nos está diciendo? De que todos los recolectados en la investigación preliminar y en la etapa preparatoria no tienen no tienen valor probatorio en sí para condenar a una persona, excepto que haya sido ofrecida, admitida, judicializada y valorada por un juez en ese momento. Entonces ustedes me van a preguntar, entonces, ¿qué valor tiene lo que va a ser en este caso la prueba obtenida en el cuaderno de investigaciones? ¿Indicio? No. Noten que esta sentencia nos dice, no, no, que no tiene razón de ser en materia penal. ¿Por qué? Y la presunción de inocencia y el indubio prodeo. El indicio te genera duda. Y la duda, obviamente, razonable, se aplica en el prodeo. Tiene valor informativo. Nos dice de que el sistema procesal, su investigación no tiene bastante con el 280, ¿no? Que nos dice toda la prueba en el cuaderno de investigaciones no tiene valor probatorio en sí, a menos que la ofrezcas en prueba. Esto significa que estos actos que se desarrollen durante la investigación preliminar o la etapa preparatoria y que de algún modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, solo y únicamente tienen valor informativo. No son ni siquiera indicios, valor informativo para quienes llevan adelante lo que va a ser la persecución penal y no se constituyen en elementos de prueba, constante con el 280, a menos de que sean ofrecidos y incorporados dentro del proceso en base a las reglas del ofrecimiento de la prueba en el juicio oral. ¿Tiene esta sentencia una repercusión interesante? Sí. Incluso nos da un ejemplo y nos dice, a ver, imagínese que usted ha solicitado al fiscal un peritaje y el fiscal ha ordenado un peritaje, el un perito, establecido los puntos de pericia y resulta obviamente que dentro de lo que va a ser este tipo de pericia, tiene que usted repetir la pericia en base al principio de inmediación ante el juez o tribunal de sentencia. ¿Por qué? El juez o tribunal de sentencia ahí nombrarán a un perito, establecerán los puntos de la pericia y ahí obviamente se producirá la prueba pericial ante el juez o tribunal. A menos de que usted la haya logrado, esta pericia, como anticipo de prueba. Yo se las sugiero. Por ejemplo, cuando ustedes quieran realizar tal vez alguna pericia sobre un celular o una computadora, les sugiero la realicen como prueba. ¿Por qué? Noten que ahí se va a celebrar un acta respecto a lo que fue contenido. Hay una formalidad mayor porque ahí está presente el cuestión. Y noten que eso ya se va a incorporar dentro del proceso como un tipo de acta. En cambio, noten ustedes que si solo se le solicita al fiscal, tal vez ordene al Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad realizar algún peritaje a computadora sobre el celular, noten que puede que haya algún problema sobre el procedimiento, no ha habido requerimiento fiscal, no se ha notificado requerimiento fiscal. La otra parte puede presentar exclusión probatoria porque es prueba podría apartársela dentro de procesos. En cambio, a mí me parece que la mejor manera de realizar esta pericia, que es fundamental, por ejemplo, en un caso sobre legitimación de ganancias ilícitas, o no sé si les ha se trata ahí, trata de personas o tráfico de personas, son dos distintos, recuerden, por favor, noten que se ha transformado en una prueba fundamental, lo que va a ser esta prueba anticipada, que ya solo es un acta y la incorporamos dentro del proceso. En cambio, si tenemos una pericia, hay que repetir la pericia del juez. Noten que ahí nos dice esta sentencia. Solo es prueba la que puede, obviamente, establecerse dentro de lo que va a ser una estructura. Habíamos hablado de lo que va a ser la calificación provisional, ¿no? Noten que, y también de lo que hay características del imputado. En la jurisprudencia nos dice, note usted que la imputación no es para nada un tipo de imposición de una pena, tampoco la medida cautelar.
porque en realidad noten que va a desaparecer, sigue siendo una calificación provisional, que podría desaparecer con lo que va a ser algún tipo de acto conclusivo que podría darse dentro de lo que es el proceso. ¿Por qué esto es importante para nosotros? ¿No? Porque noten que la imputación formal está condenada a su desaparición por un acto conclusivo. Entonces, noten que en realidad podría ser reemplazada por una acusación, podría dictarse un sobreseimiento, una solicitud de salidas alternativas, alguna forma de extinción de la acción penal establecida en el artículo 27. No se preocupen, la próxima se puede ver detenidamente el artículo 27. Les comento que yo tocaba en las artículo 27 cuando veía etapa ¿Vas a ir o preparatoria, no? pero note que se ha transformado en ¿Vas a ir o fundamento. no? ¿O vas a ir nomás He después? Yo ya estoy prendido saliendo. un micrófono, lo voy a apagar. Mil disculpas, ahora sí. A veces yo sé que prenden los micrófonos, ¿no? Permítame un segundo, por favor. No sé qué ahora no quieres. Ahora, ahora sí. Ahora sí podía silenciar el, ¿no? Entonces, noten ustedes que dentro de lo que va a ser justamente este tipo de preliminar, en realidad el proceso penal concluye de tres. Por favor, tomen en cuenta eso. Por eso vamos a ver el artículo 27. ¿Cuáles son las tres formas de conclusión de lo que va a ser el proceso? La primera es, en este caso, eh, la sentencia, que sería la forma natural en la cual tendría que concluir un proceso. Sí, claro que sí, dictándose una sentencia condenatoria o absolutoria. Recuerden que en materia penal únicamente tenemos lo que va a ser dos tipos de condena, perdón, dos tipos de sentencia. O se condena a una persona demostrando su culpabilidad o se la absuelve, observando la presunción de inocencia. Notan que esto es muy importante porque cuando se habla de la víctima en materia penal, ahí no está. Solo es ejercicio del poder punitivo. No está en la sentencia de absolución ni de condena. Entonces, hay que tener mucho. Nuestros colegas que son activistas de las ONGs les encanta llenarse la boca con la víctima, igual que el mismo Ministerio Público, y noten que tenemos normas muy antivíctima, como no poder admitir su denuncia. En segundo lugar, noten que la forma de extinción, para la forma de conclusión del proceso es el sobreseimiento. Sucede que el sobreseimiento en todos los países de América Latina, excepto en Bolivia, y en la imputación en Chile y en Paraguay no tiene control judicial y también ahí presentan actividad por efectos absoluta, en estos países sí es obligatoria revisar la acusación. Tienen un equivalente a la extinta y desaparecida audiencia conclusiva, que era que tenía mora procesal de un año a veces. Entonces, había que hacerla desaparecer, sin duda. Pero noten que había una revisión del sobreseimiento y como había una revisión por el juez, noten que esta resolución sí tenía la calidad de cosa juzgada. En el diseño boliviano no. Por eso se ha establecido en realidad una ficción de cosa juzgada. Recuerden, por favor, que en realidad cosa juzgada solo tendría la res judicata. La sentencia es la única que tiene calidad de cosa juzgada. Pero noten que hemos creado ficciones jurídicas. Una ficción jurídica es otorgarle una equivalente a juzgada al sobreseimiento. En realidad no dice el código que tenga cosa juzgada, aunque alguna vez lo mencionó el Tribunal Constitucional. Hemos dicho que se puede esperar tal vez de algún letrado que tiene 6 días como abogado que termina como magistrado. Eso es otro. Pero noten que ahí obviamente nos dice el código de que en realidad el sobreseimiento evita que se vuelva a iniciar otro proceso. Aplicación del principio del no. Pero la tercera es bastante importante y la vamos a ver juntos. El artículo 20, que nos olvidamos a veces. Porque el artículo 27 establece las formas de extinción de la acción penal determinadas por el juez. Tal vez las más conocidas y las primeras que se nos vienen a la mente son las extintivas respecto a lo que debe ser prescripción del delito o prescripción de la. Sin duda que sí. Pero noten que en realidad hay unas bastante interesantes. Les doy un ejemplo. Si se produce el rechazo de la denuncia o la querella, uno podría decir, bueno, se ha extinguido la acción penal porque el fiscal dice archivo de obrados. No, en realidad el código no dice.
Si no se reabre la investigación cuando se ha producido un rechazo dentro de un año, ahí es recién se determina la extinción de la acción. Recuerden que quien determina la extinción de la acción penal no es el fiscal, es el juez. Y noten que por eso, aún así existe el rechazo de la denuncia y la querella, se tiene lo que va a ser un año para reabrir la investigación. No se cumple un año, lo que tendría que hacer la persona sindicada por el delito es solicitar al juez la extinción de la acción. Obviamente, ¿por qué? A un año y no se ha reabierto la investigación. ¿No? Entonces, noten que respecto a lo que va a ser ese tipo de situación, la imputación sin duda tiene un papel fundamental respecto a lo que es el proceso. Porque abre una etapa procesal y como verán ustedes, debe ser realizada esta apertura de esta etapa procesal en base a lo que va a ser una resolución. Para no cortar esta parte, les luego la podemos analizar el día sábado de la próxima semana. ¿Por qué? Vamos a ver que la ley 1173 ha modificado la imputación. Noten que ya no dice ahí ni indicio, prueba objetiva. Noten que ya no dice indicio. Pero en lo que más nos vamos a detener es en este numeral 4, que es la descripción del hecho, que se imputa en tiempo, modo, lugar, forma de comisión y calificación. Noten que ahí vamos a analizar este tipo de inciso a partir de una sentencia constitucional que nos dice el fiscal no puede imputar de forma arbitraria, tiene que saber tipificar el delito. Si no sabe tipificar el delito y esto no es corregido por el juez o la sala penal, incluso tiene relevancia. Se podría llegar a un amparo constitucional o una respecto a lo que va a ser el contenido de este tipo de estudio. Pero esto lo vamos a tener que ver en realidad la próxima semana, porque es el tema pues, más importante que tenemos que ver el día de hoy y no lo podemos cortar. Como estamos a escasos 5 minutos de las 10 de la mañana, les cedo la palabra, por favor, colegas. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Hasta Doctor, muy buenos días. Yo tengo una buenos días, pequeña doctor. consulta, tal vez me pueda aclarar, ¿no? En primer Claro que sí, lugar, doctor. felicitarle y agradecerle por la exposición, muy buena, gracias. Y voy con la pregunta. Doctor, usted nos había hablado acerca de la exclusión probatoria, ¿no es cierto? Ujú. Yo quiero saber, doctor, si en un caso de violencia familiar, bueno, es un caso de violencia familiar, en un juicio oral se ha realizado el incidente de exclusión probatoria para los testigos. El juez ha dado lugar a la exclusión probatoria, en este caso admitido. Doctor, ¿hasta qué punto es legal ese aspecto? Es, Necesito que es- me aclare, doctor. claro que sí, doctora. Es ilegal. El incidente de exclusión probatoria podría darse a cualquier tipo de prueba, menos la prueba testifical. ¿Y por qué usted lo va a decir? El incidente de exclusión probatoria del 172 se da en base al principio de contradicción, pero note usted que el testigo, obviamente, está sujeto al principio de contradicción porque hay un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Note que a diferencia de materia civil no es un testigo de parte, aunque la ley de descongestionamiento te da a entender que es un testigo de parte. No, usted va a encontrar en la parte sobre el testigo que nos dice el Código de Procedimiento Penal. Un testigo es un testigo del hecho. Entonces, nosotros necesitamos escuchar al testigo. El juez podría limitar, obviamente, la declaración del testigo por ser excesiva, ¿no? Que presenten 17 testigos para demostrar un accidente de tránsito. No, el juez va a decir solo dos, que son los que han visto el hecho, los otros no. ¿Para qué el investigador de la causa va a ser testigo? No, tiene que ser del hecho. Y por eso, obviamente, en el interrogatorio se le pregunta en base a preguntas abiertas qué es lo que ha visto en el hecho y él va a contar, sí, estaba pasando la señora con su bebé y se pasa el minibusero en luz roja, borracho, y se va en contrarruta y atropella a la señora con su bebé y las mata. Ah, eso es lo que se va a preguntar en el interrogatorio. ¿Y por qué no hay exclusión probatoria? Porque en realidad el contrainterrogatorio es el que equivale al principio de conflicto.
le da la posibilidad a otra parte de que pueda realizar preguntas. Por eso solo se podría dar exclusión probatoria respecto a lo que va a ser, obviamente, el tipo de prueba que es necesariamente documentada. Lo que tendría que hacerse ahí es, obviamente, una situación bastante importante, ¿no? Que dentro de lo que va a ser el proceso respectivo, se pueda alegar, en primer lugar, cuando excluya al juez, en primer lugar, una reposición. Y decirle, señor juez, reposición. ¿Por qué? El artículo 172 no establece la posibilidad de que un juez pueda excluir prueba testificada. Sí se aplica para todos los otros tipos de prueba, pero no para la prueba testifical, porque por la naturaleza del testigo, obviamente, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el artículo 193 dice que el testigo es un testigo del hecho y usted no lo puede, en este caso, excluir. En segundo lugar, obviamente, la naturaleza de la exclusión probatoria es únicamente a lo que va a ser cierto tipo de pruebas documentales o lo que podría ser pruebas periciales que se las quiere judicializar dentro del proceso. Y el testimonio no se lo judicializa, lo produce ante el juez. Obviamente esa es la razón. Si el juez ratificara su exclusión, lastimosamente no nos queda más posibilidad de hacer la reserva, de hacer uso del recurso de apelación restringida. Pero aún así no hayamos hecho uso del recurso de apelación restringida o hayamos puesto reposición en el mismo juicio oral, a mi modo de ver, esto vulnera derechos y garantías constitucionales, porque se está utilizando de forma mala la norma del 172 y es la exclusión probatoria. Eso se produce solo en la judicialización y la declaración del testigo no se judicializa. Y ahí obviamente podría alegarse un defecto de la sentencia. Recuerden, por favor, doctora, que en el recurso de apelación restringida solo existen dos formas para presentarlo, hacer el recurso. Una, por actividad procesal defectuosa absoluta. En su caso, se aplica el 169.3, porque está vulnerando lo que va a ser las reglas del debido proceso y ha afectado tal vez lo que va a ser en realidad el derecho a la defensa que tenga alguna de las partes. Y recuerda igual que en base al artículo 370 se establecen defectos de la sentencia. Hay un defecto de la sentencia respecto a lo que va a ser la valoración de la. Note usted que si bien no hay doble instancia en materia penal, el Tribunal de Apelación y de Casación no valora la prueba, sí hay un análisis sobre la sana crítica del juez. Y pareciera ser que vulnera las reglas de la sana crítica del juez de que se excluya prueba testifical por medio de. Entonces, a mi modo de ver, eso es un vicio en la futura sentencia que se podría dar y tendría que determinar el Tribunal de Apelación o de Casación, pues de envío. No habría otra. Muchas gracias, doctor, le agradezco. Gracias a usted. Bueno, colegas, ¿qué les parece si damos por concluida la clase? Porque se va a cortar, obviamente, nuestro Zoom, en este caso que ha sido fijado máximo hasta las 10. Nos queda dos clases más, como verán, sobre la evaluación, no se preocupen. Imagínense, tenemos que ver muchos temas, entonces sobre la evaluación, no se preocupen. Vamos a optar tal vez por no realizar ninguna evaluación, pero no se preocupen, nunca se aprobaba a nadie en mi vida. Ustedes más bien van a aprobar esta materia con la máxima de las notas, sobre eso por preocupen. Y más al contrario, la próxima semana creo que nos toca la parte más importante sobre la imputación formal, sobre las medidas cautelares de nuestras cinco. Entonces, muchísimas gracias, estimadas y estimados colegas. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana para continuar con la clase sobre lo que va a ser garantías y el procedimiento. Muchísimas gracias. Hasta el próximo. Gracias.